¿Qué pasaría si te dijera que la ansiedad no es un enemigo, sino un aliado secreto en el camino hacia la grandeza? En un mundo donde los miedos y las preocupaciones parecen solo una carga, existe una sabiduría ancestral que nos enseña a ver en ellos una fuente increíble de fuerza y transformación. La ansiedad no es solo un estado emocional, es un mensajero oculto que nos llama a despertar y descubrir el potencial que duerme profundamente dentro de nosotros. A lo largo de los siglos, en pergaminos olvidados y en la voz de los sabios, resuenan revelaciones secretas. La ansiedad es la primera piedra en el camino del autoconocimiento, una senda que conduce a grandes logros y alturas del espíritu. Pero, ¿por qué la mayoría de las personas le teme? ¿Intenta huir o reprimirla? ¿Por qué esta fuerza, si se entiende correctamente, puede cambiar el curso de la vida y abrir las puertas al desarrollo más profundo? En este video nos adentraremos en el mundo místico de la ansiedad, su significado ancestral, sus raíces filosóficas y sus mecanismos ocultos. Descubriremos cómo ese sentimiento, que parece destructivo, en realidad despierta al guerrero interior, guiándonos hacia el camino de la superación personal y grandes conquistas. Aprenderás cómo la ansiedad está relacionada con la energía creadora, cómo puede convertirse en tu guía hacia mundos desconocidos y cómo usarla para construir una vida llena de sentido y poder. Prepárate para un viaje más allá de la percepción habitual, donde el miedo deja de ser un obstáculo y se convierte en la llave. Ahora comenzamos a revelar este antiguo secreto, el misterio de la ansiedad que conduce a la grandeza. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha intentado comprender sus estados internos, especialmente aquellos que generan ansiedad y preocupación. En las profundidades de civilizaciones olvidadas y escuelas filosóficas, se escondían conocimientos sobre que la ansiedad no es simplemente una debilidad o un obstáculo, sino un estado especial de conciencia que señala un importante desafío espiritual. En las leyendas y mitos de muchos pueblos, la ansiedad simbolizaba a menudo el inicio de una transformación. Por ejemplo, en la tradición griega antigua, el héroe debía atravesar periodos de dudas y miedo antes de alcanzar la sabiduría y la fuerza. A Odiseo lo atormentaba la ansiedad de sus errancias y la incertidumbre, pero fue precisamente a través de ella que logró la grandeza, encontrando un nuevo propósito y sentido. Esta antigua historia refleja el camino universal del ser humano, la ansiedad como oscuro presagio del despertar interior. En la filosofía oriental, especialmente en el budismo y el taoísmo, la ansiedad se considera una manifestación de la resistencia interna y de cadenas invisibles que mantienen la conciencia prisionera de ilusiones. Los grandes maestros enseñaban a reconocer la ansiedad como un llamado a la liberación, a través de la atención plena, la meditación y la aceptación. En estas enseñanzas, la ansiedad no es enemiga, sino un espejo donde se refleja el verdadero yo que necesita transformarse. En la alquimia medieval, la ansiedad era vista como parte de la etapa negra, nigredo, del proceso de transformación interna. Los alquimistas veían en ella algo necesario para disolver las formas antiguas y preparar el renacimiento de una conciencia nueva y pura. Esto da testimonio de la profunda conexión entre la ansiedad y la evolución espiritual, de que a través del dolor y el malestar nace un nuevo entendimiento y fuerza. Sin embargo, con el tiempo este conocimiento fue olvidado y distorsionado. En la era del racionalismo y materialismo, la ansiedad se convirtió en una patología, no en una guía. La sociedad moderna, buscando evitar el malestar, aprendió a reprimir los estados ansiosos, olvidando que en ellos se oculta la fuente de energía y avance. Los secretos de la ansiedad, heredados de antiguas civilizaciones y sabios, quedaron ocultos bajo capas de miedo y malentendidos. Pero si miramos con atención la historia y la filosofía, podemos ver que la ansiedad es la llave que abre puertas hacia la grandeza. Es una invitación a un viaje hacia el interior, a superar limitaciones y a revelar los más altos potenciales. Hoy volvemos a esas verdades olvidadas para entender la ansiedad no como enemiga, sino como aliada en nuestro crecimiento espiritual. Es a través de esta antigua perspectiva que podremos ver cómo la ansiedad se transforma en fuente de fuerza e inspiración, conduciendo a los descubrimientos más profundos y grandes logros. Para entender cómo la ansiedad puede convertirse en una guía hacia la grandeza, debemos verla no solo como una emoción, sino como un proceso interno complejo, una señal que envía la parte más profunda de nuestra conciencia. La ansiedad no es simplemente miedo al futuro, sino una especie de alerta interna, un presagio de cambios, una vibración que despierta un potencial oculto. Imagina un árbol antiguo en el bosque. Sus raíces se adentran profundamente en la tierra, alimentándose de jugos y energías ocultas. Por fuera, el árbol parece inmóvil, pero en su interior hay un constante movimiento, la savia fluye,
los tejidos se renuevan. La ansiedad es parecida a esos procesos subterráneos invisibles. Crea una tensión interna que, si aprendemos a canalizar correctamente, conduce al crecimiento y la transformación. A menudo, la ansiedad se percibe como un enemigo, y se intenta suprimirla o evitarla, pero reprimir la ansiedad es como tratar de detener el crecimiento del árbol, privándolo de agua y luz. Esta señal interna no puede ser ignorada, pues puede convertirse en enfermedad o en estados destructivos. En cambio, la ansiedad nos invita a prestar atención a lo que en nuestra vida necesita un cambio y a prepararnos para superar los obstáculos. Uno de los principios clave aquí es entender la ansiedad como una llamada interna a la acción. Es como los antiguos mensajeros que advertían a las tribus sobre cambios y desafíos inminentes. Dentro de nosotros suena ese mismo mensaje, la ansiedad nos motiva a buscar soluciones, avanzar, salir de la zona de confort y descubrir nuevas facetas de nosotros mismos. En este proceso se encuentra una paradoja profunda. Es a través de la experiencia de la ansiedad que el ser humano comienza a comprender su propia fuerza. Los miedos y las dudas se convierten en combustible, transformando la energía interna en un poderoso flujo capaz de superar cualquier barrera. Es como el fuego que purifica y forja la personalidad de nuevo, permitiéndole renacer de sus cenizas. Para entenderlo mejor, imagina al héroe del mito que está al borde de una gran prueba. Su corazón está lleno de ansiedad e incertidumbre, pero es precisamente ese estado el que despierta en él la determinación y el valor. Sin la ansiedad, el héroe no se atrevería a dar el paso hacia lo desconocido. Ahí está el secreto, la ansiedad no es un obstáculo, sino un estímulo para crecer y evolucionar. Sin embargo, este camino no es sencillo. La ansiedad es un laberinto en el que es fácil perderse. Puede engañar y hacerte creer en tu debilidad e impotencia. Pero la sabiduría está en reconocer esas trampas y convertir la ansiedad en fuente de energía, no en cadenas. Otro aspecto importante es la percepción consciente de la ansiedad. Cuando aprendemos a no resistirnos, sino observarla y aceptarla como parte de nosotros, la ansiedad pierde su poder destructivo. Deja de ser una tormenta caótica y se transforma en una brújula que señala el camino hacia el desarrollo interior. Así como el herrero usa el fuego para templar el metal, nosotros podemos usar la ansiedad para fortalecer nuestro espíritu. Es un proceso que requiere paciencia y práctica, pero abre puertas hacia la grandeza que de otro modo permanecerían cerradas. En este sentido, la ansiedad deja de ser solo un estado emocional y se convierte en una experiencia sagrada que atraviesa todo aquel que busca un profundo autoconocimiento y crecimiento espiritual. No se puede evitar, pero se puede aprender a comprenderla y usarla, convirtiéndola en una aliada en el viaje hacia metas superiores. Continuando nuestro viaje hacia las profundidades de la ansiedad, nos enfrentamos a sus sentidos ocultos y paradojas, que rara vez se discuten en la vida cotidiana. La ansiedad es a la vez un don y una prueba, un símbolo del conflicto interno y un camino hacia la integridad. En las tradiciones esotéricas, se considera un puente entre lo material y lo espiritual, entre lo conocido y lo desconocido. A diferencia de la comprensión superficial, la ansiedad no es solo una señal de peligro, sino un movimiento profundo de energía en el alma humana. Está relacionada con el despertar de la intuición y la visión interna, la capacidad de ver más allá de lo evidente, de escuchar la voz del alma en medio del ruido del mundo. Este estado a menudo viene acompañado de una división interna, una parte de nosotros teme al cambio, mientras que la otra lo anhela, buscando crecimiento y desarrollo. Esta discordia interna es la clave para entender muchos de los paradojas espirituales. En las tradiciones de los antiguos místicos se dice que es precisamente a través de la aceptación y la experiencia de la ansiedad que se abre el camino hacia la verdadera libertad. En este sentido, la ansiedad no es simplemente un sentimiento, sino un fuego sagrado que purifica y transforma las capas internas de la personalidad. Muchos mitos y textos espirituales señalan que grandes héroes y maestros iluminados atravesaron periodos de profundas turbulencias y ansiedades internas, que se convirtieron en catalizadores de su despertar espiritual. Por ejemplo, en el hinduismo, el estado de samsara, el ciclo constante de nacimiento y muerte, genera ansiedad sobre el sentido de la vida, que conduce a la búsqueda del moksha, la liberación y la iluminación. La ciencia moderna apenas ha comenzado a reconocer la importancia de la ansiedad como herramienta de adaptación y desarrollo. Las investigaciones muestran que un nivel moderado de ansiedad activa procesos creativos y cognitivos, estimulando el cerebro a buscar nuevas soluciones y adaptarse a los cambios. Pero si se malinterpreta, la ansiedad puede convertirse en una fuerza destructiva que paraliza a la persona. Aquí surge un punto crucial.
el conocimiento sobre la ansiedad como una fuerza ambivalente requiere no solo comprensión, sino también maestría en cómo trabajar con ella. Existen mitos comunes que solo complican este proceso. Por ejemplo, la creencia de que la ansiedad debe ser vencida o erradicada. En realidad, luchar contra la ansiedad suele intensificarla y generar aún más tensión. Otro mito es que las personas fuertes no sienten ansiedad. Por el contrario, los líderes y maestros espirituales más grandes fueron aquellos que no evitaron sus miedos, sino que aprendieron a transformarlos en fuerza. Para ellos, la ansiedad no fue una prisión, sino el taller donde se forjaba el carácter. Hay también hechos poco conocidos de antiguas tradiciones. Por ejemplo, en el chamanismo, la ansiedad se considera un estado en el que los espíritus y los ancestros intentan transmitir mensajes importantes. En ese estado, la persona se convierte en intermediaria entre mundos, y es a través de la ansiedad que se abren las puertas al conocimiento espiritual. Así, la ansiedad es una especie de signo sagrado que no siempre es fácil de comprender y aceptar. Nos invita a ir más allá de la percepción habitual y a mirar hacia las profundidades de nuestra propia conciencia. Este proceso requiere valor y sabiduría, la disposición a enfrentar la sombra y aceptarla como parte del todo. Como resultado, es a través de este desafío interno que la persona puede encontrar integridad, fuerza y grandeza. La ansiedad deja de ser solo una sensación desagradable y se transforma en un camino que conduce a los estados más elevados del ser. Y cuanto más profundizamos en este proceso, más claro se vuelve que la grandeza nace justo allí donde nace la ansiedad, en el corazón de la batalla interior, en el fuego de la transformación. Ahora que hemos revelado la esencia mística y filosófica de la ansiedad, es momento de pasar a cómo aplicar este conocimiento en la vida cotidiana. La ansiedad, si se comprende y se usa correctamente, puede convertirse en una herramienta poderosa para el crecimiento personal y espiritual. El primer paso es la observación consciente de nuestros estados ansiosos. En lugar de reaccionar automáticamente con miedo o intentar reprimir la ansiedad, es importante aprender a percibirla como un mensaje del mundo interior. Para ello, la meditación o un simple ejercicio de respiración son ideales. Siéntate en una posición cómoda, enfócate en la respiración y permite que la ansiedad se manifieste sin resistencia. Obsérvala como una nube que pasa por el cielo de la conciencia, sin juzgar ni intentar cambiarla. La segunda herramienta es llevar un diario de ansiedad. Anota tus experiencias, pensamientos y sentimientos que surgen junto con la ansiedad. Esto ayuda a descubrir las causas ocultas del malestar y a identificar patrones recurrentes. A través de la escritura, la persona empieza a entender que la ansiedad es una señal de que alguna parte de su vida requiere atención y cambio. Otro punto clave es transformar la ansiedad en acción. La ansiedad suele aparecer cuando enfrentamos lo desconocido o un desafío. En lugar de paralizarse por el miedo, es necesario dar al menos un pequeño paso hacia la solución. Incluso un simple movimiento, una llamada, una planificación, una conversación, ayuda a liberar la tensión interna y a canalizar la energía ansiosa hacia la creatividad. Otra práctica, heredada de antiguas tradiciones espirituales, son los rituales de liberación. Pueden ser acciones simbólicas sencillas, escribir en un papel lo que inquieta y luego quemarlo, usar hierbas aromáticas para limpiar el espacio, visualizar una esfera luminosa que absorbe los pensamientos ansiosos. Estos rituales ayudan a concretar externamente el proceso de transformación interna y fortalecen la conexión con el subconsciente. Es importante también cuidar el entorno, crear un espacio de apoyo y tranquilidad. La ansiedad tiende a intensificarse en medio del caos y el ruido. Por eso procurar una atmósfera armoniosa, ya sea orden, música, naturaleza o compañía cercana, contribuye a reducir la tensión interna. En el trabajo con la ansiedad surgirán dificultades, resistencia, retorno de viejos miedos, dudas. Aquí la clave es desarrollar paciencia y compasión hacia uno mismo. Recuerda que la ansiedad no es enemiga, sino maestra, y sus lecciones requieren tiempo y práctica. Aplicando estas técnicas, no solo reducirás la ansiedad, sino que la convertirás en tu aliada. Poco a poco, el conflicto interno se transforma en equilibrio, y la ansiedad se vuelve fuente de energía e inspiración, no de destrucción. Así, la ansiedad deja de ser una cadena que ata tu conciencia y se convierte en un ala que te ayuda a volar más allá de tus antiguos límites. Ahí está la magia práctica de la sabiduría ancestral, usar los estados internos más complejos como peldaños hacia tu grandeza. La ansiedad no es solo un sentimiento pesado que debemos evitar o reprimir. Es una señal antigua, un mensaje del alma que nos llama a cambios profundos y a un gran crecimiento.
A través del prisma de la sabiduría ancestral hemos visto que en la ansiedad se oculta esa fuerza capaz de elevar al ser humano a las cumbres de la grandeza interior y exterior. La historia, la filosofía y la práctica muestran que la ansiedad no es enemiga, sino aliada, una invitación a viajar hacia el interior, despierta recursos ocultos, nos impulsa a buscar nuevos caminos y a encontrar fuerza donde antes solo había debilidad y miedo, como el fuego, purifica y moldea el carácter, forjando la personalidad y abriendo el acceso a profundidades habitualmente invisibles. Entender y aceptar la ansiedad, aprender a trabajar con ella, es un arte que permite transformar los miedos en un motor poderoso para la acción y la creatividad. Ahí reside la clave de la verdadera grandeza, no en la ausencia de ansiedad, sino en la habilidad de verla como guía y guardiana interna. Es a través de la ansiedad que el ser humano despierta, se fortalece, se vuelve más sabio y libre, nos conduce por un camino donde los miedos se convierten en escalones hacia la luz, y las dudas en chispas de inspiración. En esta danza infinita con la ansiedad nace la verdadera fuerza y grandeza. ¿Qué pasaría si ahora, aquí y ahora, permitieras que la ansiedad sea tu aliada? ¿Y si ese fuego interior, que parecía enemigo, fuera en realidad la llave de tu grandeza? Que esta pregunta te acompañe como una antigua profecía, invitándote a seguir explorando y descubriendo tu verdadero potencial. Si este viaje al mundo de la ansiedad y la grandeza te ha interesado, no olvides compartir este video, dar like y dejar en los comentarios tus pensamientos y descubrimientos. Suscríbete para no perderte nuevas exploraciones profundas de sabidurías y prácticas ancestrales.